como en general es un arma poderosa, mucho más aún la intercesión, la oración de intercesión, que además de ser un arma poderosa, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos dio esos ejemplos de oración y nos dice que como sumo sacerdote fue, su oración fue siempre intercediendo por nosotros, porque pues Él es nuestro Salvador y su oración era, mejor dicho, ¿no? Más poderosa que una llama ardiente. Entonces, nosotros decimos que la intercesión es orar y orar no solamente es orar por orar y decir oraciones como dice, como sin demeritar el Santo Rosario, las oraciones que hacemos a la Virgen María, las oraciones de alabanza que también hacemos, sino lo más importante es que la intercesión es una elevación respetuosa y amorosa al Espíritu Santo y que nuestro corazón llega allá, con nuestra oración llegamos al corazón de nuestro Señor Jesucristo, no solamente por nosotros, sino por las personas. Entonces, esa es nuestra oración, que es lo más importante que debemos hacer y que la Virgen María también es una de las que también siempre nos acompaña para hacer oración de intercesión. Y por supuesto, pues nuestro Señor Jesucristo. También dijimos que interceder es mediar, Nancita. Sí. Entonces, hablábamos de que interceder es mediar, no solo es orar por otro, sino que la oración va más allá, ¿no? Es como ponerme en los zapatos de esa otra persona y poder orar por esa otra persona. Hablábamos también de que el intercesor es entonces un puente como entre Dios y entre esa persona que necesita de esa oración, ¿no? De eso que nosotros estamos clamando para esa persona. Decíamos por eso que un pontífice es un sacerdote que por lo tanto su vida es la vida continua de oración. O sea, ese pontífice, ese sacerdote, siempre va a ser ese puente de intercesión entre Dios y entre los hombres. Decíamos también nosotros que el intercesor no piensa en sí mismo, sino que siempre está pensando en el otro. Que su afán es que las bendiciones de Dios siempre lleguen a esa persona, ¿cierto? Hablábamos también que interceder es evangelizar y decíamos que, bueno, hacíamos ahí relación que Pablo VI había dicho que el mundo solo se salvaría por la oración. Y es a lo que nosotros decíamos ahí que estábamos llamados como intercesores, ¿cierto? A orar por esta salvación del mundo, de las almas. Bueno, decíamos también que interceder es pelear, que debíamos conocer, creo que ahí dábamos el ejemplo de que debíamos conocer como ese campo de batalla, ¿cierto? De, en el lugar donde nosotros íbamos a interceder, a orar, lo hacíamos también como relación de ese campo de fútbol. Recuerdan que hablábamos de eso, que siempre nosotros nos preparábamos, o sea, si unos jugadores se preparan para un encuentro de fútbol que tenga, para una batalla de esas, igual nosotros deberíamos prepararnos, que debíamos tener estrategias de lucha, así como ellos también tienen estrategias de juegos, y que nosotros también estábamos como dirigidos, digamos, por un director técnico, los jugadores, y que nosotros en ese caso, nuestro director, pues realmente es Dios, ¿no? Pero que teníamos que estar, como dice, preparados y listos para poder nosotros enfrentar en ese campo de batalla y conocer a quién, contra quién vamos a luchar nosotros, ¿cierto? Contra ese enemigo. Pero, ¿Qué Nancita, más hablamos sería? de, ahorita vamos a hablar a desenmascarar el enemigo, es el tema de hoy. Pero antes nosotros, al hablar que la intercesión es orar, es mediar y es pelear, conocimos el campo de batalla y dentro de ese campo de batalla nosotros hablamos que
era, como había dicho en la cita anteriormente, el lugar a donde vamos a ir. Por eso nosotros debemos conocer por quién vamos a interceder, saber qué es lo que está pasando, que si es porque está enfermo, que si es porque tiene enfermos del cuerpo, también enfermo del alma, qué es lo que le está pasando para nosotros saber en ese campo de batalla cómo enfrentarlo, porque el enemigo sabemos que ataca a todo nivel, y por eso es que nosotros tenemos que saber y conocer de eso. Y teníamos varias citas bíblicas que pues en las páginas que les dieron, en las fotocopias que les dieron, ahí están varias de las citas bíblicas que hemos tenido durante las charlas que hemos hecho. Nos dicen que nosotros como intercesores somos como la sal, como la luz y como el fermento de esa masa. Nosotros por eso tenemos que ser testimonio, al ser intercesores tenemos que hacer sacrificios, y uno de los sacrificios es empezar a organizar nuestro tiempo para tener oración personal con nuestro Señor Jesucristo, porque de la oración personal que nosotros tengamos depende de la oración de intercesión que podamos hacer. ¿Y cómo vamos a hacer la oración de intercesión? En la medida en que nosotros nos conocemos y tenemos una relación con nuestro amado, con nuestro Señor Jesucristo. Porque si no tenemos esa relación con Él, pues ¿cómo vamos a ser intercesores? ¿Sí? Si no tenemos esa relación es muy, muy difícil, y decimos que de verdad es un sacrificio, no solamente el sacrificio de tiempo, el sacrificio del tiempo, y muchas veces de esas cosas que de pronto me gustan y que tengo que dejar, porque todos esos apegos también que uno tiene, eso los tenemos que dejar para poder nosotros realmente ser esa sal y esa luz del mundo. Nos decía que nosotros, aunque estamos en el mundo, nos tenemos que desprender del mundo. Tenemos que separarnos de esas cosas que son del mundo. Y nosotros, digamos que en el caminar y en el ir mirando lo que hemos, digamos, recorrido, y cómo vamos conociendo la palabra y vamos teniendo esa relación cada vez más íntima con nuestro Señor Jesucristo, pues Él mismo nos va mostrando de qué cosas nos tenemos que desprender, y cada uno de nosotros en nuestro interior sabemos de qué cosas nos debemos desprender para poder tener una mejor relación con nuestro Señor. Bueno, mi Nancita, esto es dentro del campo de batalla. ¿Qué más decimos del campo de batalla? Bueno, entonces también decíamos que nosotros como intercesores también estamos luchando contra nuestra propia debilidad. Recuerda que en una parte también hablábamos contra Sí. nuestra propia debilidad, nuestra propia tentación. De ahí la importancia de verdad de estar orando cada uno. Decíamos también que teníamos que el intercesor lucha sin tregua. ¿Para qué? Para enfrentar a Dios y, o sea, para nosotros, como dice, tener esa relación con Dios, como decía Yanecita, para poder nosotros, como dice, enfrentar y pedir por ese otro, que teníamos que enfrentar a Satanás. El intercesor enfrenta con la gracia de Dios las fuerzas oscuras del mal. Y también teníamos que enfrentar a los hombres, ¿cierto? Y que el intercesor se dirige a los hombres para convencerlos con la fuerza del Espíritu para que acepten a Dios y su salvación. Y lo que les decía que es enfrentar su propia fragilidad y su propia tentación. Creo que más o menos hasta ahí habíamos quedado. Sí, que habíamos dicho que una de nosotros, al desprendernos de las cosas del mundo, el Señor mismo nos va mostrando y dice, en uno de nuestros apartes que habíamos dicho, era que las cosas del mundo, uno aprecia cosas como los placeres, los honores, la riqueza, las amistades, todo eso, pero todo eso es efímero, eso va pasando. Lo único que nos queda es realmente las cosas que el Señor nos ha dado, como su amor infinito hacia nosotros, y el que murió y vivió y resucitó por nosotros, y ahorita lo estamos viviendo en plena Pascua, ¿no? Entonces, conociendo nosotros como intercesores, las gracias que el Señor nos da, podemos nosotros saber hacia qué nos estamos enfrentando y cómo nos estamos enfrentando en esta batalla espiritual que el Señor nos da. Y hoy vamos a hablar de todas estas cosas que no son nada, nada fácil, pero solamente con la bendición de Dios
es verdad. Y uno cuando está en las dificultades es cuando uno empieza a decir, y uno sí de verdad a veces, ¿por qué me pasa a mí esto? Pues sí, porque estamos en el mundo, pero de verdad no somos del mundo. Sin embargo, a veces nos dejamos engañar y caemos en esas cosas. No, no porque ya estemos hablando de intercesión y porque hacemos oración a nosotros no nos va a pasar nada, no. En este mundo estamos y todas nos llegan, a veces al tiempo, hay veces una por una. Bueno, algo que quieran agregar, ustedes que han escuchado, de pronto de lo que hayan visto, de lo que se hayan acordado, que nos quieran decir, o alguna pregunta que tengan o alguna inquietud. Sí, tengo una pregunta. Digamos, he Sí, sí. escuchado que, digamos, en casos que uno, digamos, deja pasar una ambulancia, ¿sí? Digamos, como, ¿qué oración uno puede hacer en esos momentos? Pues por las personas que van ahí o por la persona que van. ¿Alguna oración especial o espontánea o alguna sugerencia? Puede ser espontánea también, pero a nosotros nos decían mucho, mire, me Blanquita acordé, de Osorio, fue Blanquita sí, de Osorio que nos decía, sí, uno no se puede quedar con eso, o sea, pasa la ambulancia, va con el sonido y nosotros no sabemos si lleva o no lleva a alguien, pero lleva afán. Lleva afán porque lo más probable es que lleve un enfermo que o está agonizando, sufrió un accidente o algo, y de inmediato no nos podíamos quedar con que ahí pasó una ambulancia. No, de inmediato elevar esa oración al cielo y de verdad decirle, Señor, ten misericordia de esa persona que llevan ahí o a quien van a recoger, ¿sí? Y como orar uno con sus propias palabras, pero no quedarse con el sonido de la sirena, Sí, porque, porque uno no porque sabe en ese momento, claro, sí, es no está Dios suscitando en el corazón de nosotros, bueno, o sea, no sé qué con eso, ore para que al menos abran caminos, para que bien. logre llegar al hospital o a recoger al del accidente o a que sea, entonces sí, no con tus propias palabras, pero de inmediato. Eso es Amparito, ibas a algo decir que algo. Sí, Yo Amparito. quiero decir algo, bueno, hoy vimos una ambulancia pasar, como se dice que debemos siempre orar, ¿cierto? Por lo que sea, ¿cierto? Si no lleva enfermos, si no lleva un grave, si no lleva nada, de pronto para que ese conductor que va a la loca, que le pase, puede pasar algo, que sea protegido con la sangre de Cristo, ¿cierto? Porque a veces, lo digo con experiencia, a veces ellos van de afán y no llevan a nadie, pero ponen la sirena para que todo el mundo se mueva y les dé campo. Y puede no ser nada grave, ¿cierto? Pero entonces sí, el conductor puede pasarle algo. Aquí cuando pasan, aquí cada una de las ambulancias, eso se pelean, eso oye uno cada una de las ambulancias pasar y pasa una, pasa otra, a veces dicen, uy, otro accidente, mentira, es el mismo accidente, sino que eso corren porque eso es una guerra, la guerra del centavo con las ambulancias. Entonces eso se pelean cuando hay un accidente. Pero Porque mire, a nosotros nos decían también, y una de las cosas era que si uno tiene tiempo también, lo importante es por lo que sea hacer la coronilla de la misericordia. sí. Hoy, David, esto es importante. Nosotras cuando íbamos para Flandes, en una de las ocasiones que viajamos, nosotras íbamos, generalmente viajamos Nancita y yo, las dos. Y en medio de todo este aprendizaje y todo, Alejandro nos había enseñado, mira, a mí me costó mucho aprender estos misterios del Santo Rosario. ¡Ay! Eso me costó porque no, bueno. Y él en parte de lo que nos habían enseñado, porque nosotros salíamos y cuando íbamos allá y íbamos para la iglesia, el camino siempre orábamos la coronilla de la misericordia y el Santo Rosario por el camino que nos íbamos. Entonces nosotros ese día de Canancita íbamos para allá y cuando nosotros dijimos, bueno, ya vamos bien y no sé qué, yo no me acuerdo si era delante de Fusa o algo, yo no sé, por ahí en una de esas carreteras, ¡ay! Un accidente grave con una persona en el que ahí estaba en el pavimento y eso, pues inmediatamente nosotros empezamos a hacer la coronilla en la misericordia. Y dijimos, por lo que sea, no sabemos si era una muchacho, pero si había alguien ahí y todo, y eso es parte de verdad, la coronilla en la misericordia es Eso es importante. parte de la misericordia que nosotros debemos de compartir, ¿cierto? En esos momentos difíciles. Porque pues, Exacto. la puerta, mamá. sí, hay que orar siempre porque los que conducen, cuando andan así, muchos por estar a la carrera, se han estrellado con otra ambulancia y el uno lleva el muerto o el accidentado y otro lleva por la carrera, llega y se
choca con el otro. Es Precisamente pedir esa misericordia. La Señor, oración ten tiene poder. misericordia, porque en ese momento que uno pide misericordia es porque si también están actuando de mala fe, como que el Sí. Señor apacigua las cosas y evita también todos Sí. esos accidentes por negligencia, ¿no? De cada Sí. uno. Pero sí es orar a tiempos y en destiempos, como dice Pablo. Dice Sí. la oración es Sí, poder. eso está bien, sí, señora. Sí. Bueno, listo. Vamos, nuestro Listo. tema de hoy es un tema muy bonito porque ya vimos qué era la intercesión, cuál era nuestro campo de batalla y hoy vamos a desenmascarar al enemigo. David, Entonces, ¿tiene ¿cuál la es? presentación? Sí, David, por favor, nos pone la presentación. ¿Y ustedes quién cree que es el enemigo? No, a ver, hay lluvia de ideas, lo que quieran decir, no pasa nada porque aquí no estamos evaluando a nadie. El pecado. El pecado. Nancy, ujú. pero no me llegó la presentación. ¿Me la Te la reenvías, mandé. por favor? Espérame, David. Ah, sigamos mientras Janecita sigue. Bueno, ¿qué más creen ustedes que es el enemigo? Si lo vamos a desenmascarar, tenemos que conocerlo, ¿cierto? Tenemos que saber que el enemigo es ese que nosotros, como hemos dicho, nosotros el diablo, que significa que el diablo es viene de una raíz griega que es diablo y significa división. El diablo es división. Y muchas veces nosotros lo tenemos ahí, lo vemos, lo tenemos ahí, pero no lo vemos porque como la gran astucia que después lo vamos a ver del diablo es hacerse invisible. Esa es la gran astucia. Entonces creemos que no está. Y fíjense que mucho tiempo se estuvo hablando que no existía, que el diablo no existía. Y la iglesia en mucho tiempo estuvo diciendo como que no existía hasta que llega ahorita el Papa y empieza a decir el Papa Juan Pablo II, Sí, a antes no decir, decían nada. nada decía nada, y que el diablo sí existe, y es que el diablo nosotros sabemos que sí está, que es división y que están muchas de las Entonces situaciones. se meten mucho en los hogares, a dividir hogares. En todas partes, porque aún en uno mismo nosotros lo tenemos. Ustedes saben que todo el mal está es dentro, lo malo no es lo que llega a nuestro corazón, sino lo que sale de nuestro corazón. Entonces, eso es todo lo de malo que también es el enemigo que nos ataca. Bueno, entonces Ya, nosotros, hablando que vamos a desenmascarar este enemigo, Nancita, espéreme. Sí. Espérame, ya lo estoy tratando de reenviar. Sí. A No, David. espérate, si tú me pones como coanfitriona, yo la puedo compartir. Ya, ahí está. Listo, entonces venga a ver, Nancita, ya se la pongo. Mira, a ver. Compartir pantalla. Mira, a ver. Y ¿Ya sin la embargo, sin embargo, David la tenía que. ¿Cómo es que es tu correo, David? Vengan, pero eso no está Ya en lo las hojas escribo que por nos el dieron, chat. ¿cierto? No, Sí. espérame. No, porque este es tema nuevo. Sí. Ah, ya. David, ¿cómo Ya te es? lo envié al WhatsApp. Ah, bueno. ¿Qué? Desenmascarando. No, dice desenmascarando al enemigo. Desenmascarando al enemigo, pues espérenme porque es que la tejía Esperen un momentico ya. muy chiquita, ya la voy a abrir toda. Ahora sí. Desenmascarando, Desenmascarando al enemigo. Listo, David. Desenmascarando. Oiga, porque no me deja ver, ¿no? Desenmascarando Ya. al enemigo. Porque ya ahora veo esto chiquitico. Ya. ¿La ven? Ya. Listo. Ahí está, desenmascarando Bueno, al enemigo. desenmascarando al enemigo. Entonces ya después de habernos como contextualizado con todo esto. Entonces la intercesión es una lucha contra nuestro adversario, el diablo. Y dice que la iglesia nos enseña que al principio los diablos eran ángeles buenos. ¿Se acuerda que en la palabra nos decía? Que eran ángeles creados por Dios
pero realmente por su soberbia, por su egoísmo, sobre todo por su soberbia, quisieron como igualar a Dios, ¿no? Y ser el mismo Dios y como desobedecer, digamos, a Dios. Bueno, ¿y quién le colocó el nombre de diablo? No, pues es que eso viene, eso está en la escritura. Diablo, yo ya le, la verdad lo que les La dije, palabra diablo latina es que una le palabra, dijo. es una palabra griega, de raíz griega, que significa diablo, diablo, y es división, significa división. Diácolo. Diablo, eso significa división, que es una fuerza espiritual que divide, eso es lo que significa diablo. Listo, entonces ellos se rebelaron contra Dios, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo, por su soberbia, se rebelaron contra Dios, rechazando como tal, pues todo lo que en sí, digamos, provenía de Dios. Y ellos, por su rebeldía y su soberbia, rechazaron todo. Entonces dice, ¿aló? ¿Quién es Ángela Patricia? ¿Quién es Ángela Patricia? ¿Cómo se hubiera visto Jesús? Buenas noches. ¿Okay? En sus días. Buenas noches. David, ¿quién entró? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa fue que alguien me habló del grupo y entonces me compartió el link para conectarme con ustedes. Ah, pero es que ahorita pues estamos en un tema, hoy no tenemos encuentro como tal. Los encuentros son los miércoles y los jueves. Ah, ya, muchas ¿Vale? gracias. Listo, igual te esperamos bueno. esos días, ¿listo? Bueno, gracias, muy amable. Vale, que estés bien. Me asusté. Me asusté porque Este, sentí una ¿quién voz es? como extraña y yo, Jesús. Claro, Eso lo no, vamos no, a ver, no, eso lo vamos a ver. Bueno, entonces decíamos nosotros, cuéntame. ¿Ahí estás viendo bien? Sí, ya voy, ya, sí, ahí estoy. Entonces decíamos eso, que al principio los diablos eran ángeles buenos creados por Dios, pero que por sí mismos se transforman en malvados, se rebelaron, rechazaron a Dios y pues por soberbia, ¿no? Y dice que Juan llama a Satanás el príncipe de este mundo. Entonces, si alguien nos quiere leer Juan 12:31. Cuando se busque la Biblia, Juan 12 ahí, en esa rapidito, porque están aquí, rápido, Juan 12. Ya. Juan 12, ¿qué? La Biblia más rápida, Juan 12:31. Mamita, esos son evangelios, mamita. Pero más atrás. Rechazaron a San Dios. Juan, ¿qué 12? 12. Ay, no, San Juan, este no es. Juan 12:31. Evangelio, mami, por acá, mírenlo. Evangelio, vamos a Marcos, San Juan. Por eso, pues estaba buscando para ese lado. San Lucas. Es que Juan está para allí. Juan es el último acá. De San Lucas. Es después de lo que, pero es que no hay 12, mamita. Bueno, no, yo lo leo rápido y ya les digo la otra. Ya. Ya, listo, a ver. Juan 12:31. Bueno, dice así. Pues 12, mamita. 12 aquí, 3, 1. 12, 3, 1. Dice, Diga. María trajo unos No. 300. Juan 12:31. 12:31. Dígame, Juan, Evangelio de Juan 12:31. Sí. Ah, bueno, Dale. entonces. Es Dice ahora así. cuando el mundo va a ser juez, va a ser juzgado, y es ahora cuando él tiraniza a este mundo, va a ser arrojado fuera. Ajá. O sea, ¿quién era el que iba a ser arrojado fuera? Porque era el que estaba en ese, como dicen, el diablo, ¿no? Ujú. ¿Y por qué se oponía al plan de salvación? Juan 12:31. Cuando iba a ser expulsado.
A Satanás. Exactamente. La cita y en un versículo antes dice, la gente que En estaba principio, allí sí. y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le ha hablado un ángel. Sí, en Juan 12, por eso es que le dicen ahí que Sí, que por eso es que está afuera. exactamente. Ah, muy bien. Sí, que fue expulsado precisamente. por 12, eso. 31. Bueno, Y se listo. pone el plan de salvación. Ha sido un Siga, trueno. David. Decían, le ha hablado un ángel. Apaguemos los micrófonos para podernos escuchar. Bueno, seguimos desenmascarando al enemigo. Y en Primera de Juan se lee que el mundo entero yace en poder del maligno. También en Juan 5:19, ¿no? ¿Quién me lo tiene por ahí para que lo puedan leer? Yo lo tenía listo. Juan 5:19. Pero creo que es en la primera de Juan, Janecita, primera de Juan 5:19. Y Juan 5:19 también dice, Bueno, dice así, dígame. sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ajá. Exactamente, como dice ahí, que el mundo entero Sí. está bajo el poder del maligno. ¿Y por qué sabemos eso? Porque fíjense que lo que hablamos antes, nosotros, el mundo entero está solamente con todo lo que son los placeres, las cosas que me agradan, todo lo que es lo mejor, lo que uno cree que es lo mejor para uno, eso es lo que uno está ahí. Y uno sucumbe ante esas cosas, porque fíjense que el mal no se presenta como algo malo o como algo feo, sino como algo que realmente uno quiere, o sea, lo puede seguir, ¿no? Lilianita, cierra el micrófono hay mucha interferencia. Eso. Por eso Siga, San Pablo nos dice en la epístola de Juan nos dice que el mundo también yace sobre ese maligno, y San Pablo nos habla que de los poderes espirituales de las tinieblas, que está en Efesios 6 del 10 al 17. Ahí me parece importante que lo leamos Sí. paso por paso, porque es que ese es realmente el combate de la batalla. Efesios 6 del 10 al 17. Marta va a leer. Dice, y ahora, hermanos, háganse fuertes en unión con el Señor por medio de su fuerza poderosa. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. ¿Está ahí hasta el 12, 13? 17. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes y revístanse de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Ven? ¿Contra quién estamos luchando para desenmascarar a este enemigo? Contra las fuerzas poderosas del demonio, ¿cierto? Ahí nos lo está diciendo, que no estamos nosotros aquí la misma palabra dice que es contra las asechanzas del diablo, porque la lucha es contra la carne y la sangre, contra esos seres de carne y hueso que están, y no es contra ¿qué es lo que es?
espíritus también que están ahí, pero que nosotros sabemos que el diablo es el padre de la mentira, como lo dice en Juan 8:44, y que Jesús es la verdad, que Jesús es el que Jesús es la verdad y que el diablo es el mentiroso por excelencia, y que la astucia más perfecta de Satanás consiste en persuadir que no existe. Y eso durante mucho tiempo estábamos diciendo que no se hablaba de que había un diablo, porque creíamos que todo estaba como ahí. Y resulta que en medio de que se hace invisible, ahí existe y siempre nos está atacando. Nancita. Sí, ya, espérame, ya necesito que se me movió acá. Listo. Bueno, entonces decíamos nosotros que el diablo posee un inmenso poder de seducción. Veíamos nosotros en Génesis 3, allá cuando nos remontamos al Génesis, donde nos hablaban de la tentación de Adán y Eva, de todas las obras cometidas por el diablo, y que la más grave de ellos, digamos, de esa tentación fue la desobediencia, que fue la más grave de las consecuencias que pudo haber hecho el diablo en ese momento, y era la desobediencia engañosa que llevó al hombre a ese rechazo de Dios. Intentó seducir también a Cristo. Mire cómo el enemigo de verdad nos engaña. Intentó seducir a Cristo. Leíamos en Lucas 4, 1, 13, Amparito. Creo que se desconectó Lilianita, ¿no? No, aquí está. Ok. Lucas 4, 1, 13. Lucas 4, ¿qué me dijo? Lucas 4 del 1 al 13. Ah, ya. Mami, vaya. Mamá. Sí, mi amor, vaya para allá. Bueno. Ay, mire esta mujer, mire. Bueno, ya. Bueno. Lucas 4 del 1 al 19. Al 13. Al 3. 13. ¿Del 1 al 13? Sí, el que está en pantalla, Lucas 4 del 1 al 13. ¿Aló? Sí, Lucas 4 del 1 al 13. Su espíritu al desierto, donde permaneció 40 días siendo tentado por el diablo. En ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo: si eres Dios, el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le respondió Jesús: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: te daré todo ese poder y su gloria, porque a mí me lo han dado y lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Le replicó Jesús: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden y que te llevaran en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús: está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces veamos ahí, ¿sí? cómo el diablo de verdad tentó a Jesús con poder, con riquezas, con, mejor dicho, le ofreció todo, como él de verdad nos seduce a cada uno con eso también. Y en Mateo 16:23, que yo lo tengo acá, pero lo leería desde antes, dice cómo también tentaba a los discípulos. Y dice que les dijo que lo iban bueno, dice que a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Mira cómo también de verdad tentaba o sea, a cómo el diablo ponía, como dice, a Pedro esos sentimientos, y que no era él, sino era el propio Satanás que lo ponía para que pudiera también tentar pues diciéndole esas palabras a Cristo, ¿no? Entonces, también engaña a los hombres haciéndoles creer que no tenemos necesidad de Dios y que somos autosuficientes, y hasta nos hace desaparecer el sentido de pecado. De verdad que nos engaña a veces. Mire, a veces nosotros decimos que la mentirita piadosa, ¿no? Y uno dice, no, eso como es chiquita, eso no tiene importancia, y mentira, que realmente, como dice, ahí está el pecado disfrazado, ¿no? En muchas cosas que a veces sentimos, en muchos sentimientos, en tantas cosas que a veces nos pasan a diario, y cómo se disfraza el pecado en nosotros. Seguimos, David. Y viendo cómo este enemigo nos engaña, porque nos engaña a cada paso y a cada momento, nosotros debemos seguir buscando del Señor, ¿no? Porque mire que lo que nos dice que el demonio influye en los hombres a través de las tentaciones, a través del pecado y a través de la transmisión intergeneracional del mal y de los maleficios. Nosotros de las tentaciones, como lo vimos ahorita en las anteriores citas, al Señor fue tentado. Él fue tentado y en muchas ocasiones. Y Él por eso, aunque es semejante a nosotros, en lo único que no es igual a nosotros es en el pecado, porque Él fue capaz de identificar la tentación y poderla vencer por la gloria de Dios Padre, solamente por su Padre. Por eso era que Él decía y le clamaba tanto al Padre que fuera Él el que lo eliminara y el que lo llenara para poder vencer las tentaciones, porque si no es por eso no habíamos podido vencer las tentaciones. Señora Lilianita. Yo me pongo a pensar eso, Janecita, de ver que en lo que está pasando ahorita con los sacerdotes. Sí, ellos, yo creo que todo eso se lo han explicado a ellos de todo esto, porque esa formación que llevan ellos sobre la tentación, sobre el deseo, sobre todo eso que es el pecado. ¿Por qué caemos si el Señor hizo todo lo posible también en no caer en todas las cosas? Porque también pero es que nosotros somos seres humanos. Sí, y lo que dijimos al comienzo, mire, la debilidad del cuerpo, del alma, todas nuestras fragilidades y todas nuestras debilidades están ahí. Es que por eso es que Dios es Dios, por eso es que Jesús es Jesús, porque Él fue el único que realmente nos podía salvar. ¿Quién más nos podía salvar si no era Él? Si no era Él, ¿quién más nos iba a salvar? Precisamente por eso. Pero igual, mira, uno a veces no puede, en medio de todo esto, porque esto solamente es como le decimos, lo que nosotros estamos haciendo realmente es hacer estas charlas y comentar sobre esto, pero realmente esto es una preparación, como nos decían a nosotros, de mucho tiempo, y en vano los sacerdotes no tienen, mínimo son 8 años de estar ellos estudiando, y además
es en el discernimiento de poder seguir realmente a nuestro Señor Jesús. Si nosotros como laicos, y lo que dijimos antes, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y las tentaciones van a estar presentes, no se les van a quitar, ni a los sacerdotes ni a nosotros, ni a Jesús, porque es que Jesús lo tenía ahí. Mire todas las citas bíblicas donde decía que fue tentado con todas las maravillas, las gracias, las riquezas, todo lo que le podían dar. Y ahí es donde nosotros como seres humanos tenemos que identificar ese mal, esa tentación, y no dialogar con esa tentación, sino entregársela a Jesús, que es el único que no la puede recibir. Claro, y también Mamita María, que es la que intercede por nosotros y puede recibirnos todo esto, las tentaciones, el pecado, pero solamente es por gracia de Dios, pidiéndole la gracia del resto no lo vamos a hacer solos. Y mire que la cita de Efesios lo decíamos, fíjese lo que dice, no estamos intercediendo contra las, sino contra las potestades, contra los dominadores del mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Es que no se ve, el mal no se ve y el mal está ahí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, apenas verlo, para no caer en la tentación, es, si nosotros la podemos ver, entregársela a Jesús. Es el único que nos va a salvar, de resto no más. Y eso fue lo que él hizo. Solo que para nosotros no es tan fácil porque nosotros no somos Dios. El pecado está ahí, pero soy yo la que, si yo sé que algo está mal y lo identifico y no lo entrego, sino sigo como ahí, pues sigo cayendo en el pecado y ahí me voy a quedar. Mire la transmisión intergeneracional del mal, que dicen que va de nuestros antepasados y hay muchas, digamos, oraciones y todo un proceso para nosotros podernos limpiar, y dicen que se hace toda una limpieza desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, que viene toda esta parte de oración y poder entregar todo esto, lo que es el mal. A mucha gente le ha quedado maleficios. Nosotros como intercesores realmente, que ahorita lo va a hablar Nancita, solo nos queda orar, porque para eso hay muchos sacerdotes que están realmente preparados y que están realmente avalados por el Vaticano para hacer, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, Nancita, para hacer... ¿exorcistas? Los exorcistas, porque todos los maleficios y todo eso lo sacas. No lo podemos, nosotros solamente hacemos nuestra oración de intercesión, pero realmente para sacar maleficios y todo eso, solamente los exorcistas son los que están. ¿Y cuánto tiempo tienen de preparación para llegar a eso? Y seguimos desenmascarando a este enemigo. Vamos, mira, Davidcito. Bueno, veía, siguiendo cómo fue la secuencia que decía Yanisita, el enemigo también nos ataca, bueno, también ataca a los hombres por intermedio de la opresión. ¿Y qué es esa opresión? O sea, por una perturbación maligna pasajera. Cuando nosotros a veces de verdad escuchamos esos ruidos, y no porque estemos solamente solos, a veces estamos y son unos ruidos extraños, de verdad que a nosotras nos ha pasado. Cuando sentimos esos olores fétidos también, cuando escuchamos esas sombras o esas voces, yo creo que a ustedes también les ha pasado que uno va por ahí y uno dice, yo sentí que alguien estaba detrás mío, yo sentí que alguien pasó, con los olores, a mí yo también alguna vez sentía algo de esos olores y yo hasta me olía yo misma, yo decía, ay, pero seré yo misma, de verdad, hace mucho tiempo, recién inicié en la escuela, yo decía, pero ¿qué era? No, realmente no supe de dónde venía ni nada, porque era un olor demasiado extraño. Listo, también tenemos cómo nos ataca por la obsesión, o sea, por una perturbación mental psicológica. ¿Y eso cómo se desencadena? De pronto nosotros a veces que tenemos de verdad un trauma, tenemos un problema, una prueba, una dificultad, y siempre tendemos a tener esos como odios, rencores, pero realmente mira que es el demonio quien siembra en nuestro corazón eso. O sea, ese rencor, esos odios, muchas veces en depresión, deseos de suicidio, en angustias, en ansiedades, en miedos. También decía que en obsesiones morbosas, a veces eso se nos dificulta. A veces eso, o sea, cuando escuchaba a alguien
que cada vez que iba a Eucaristía, de inmediato, eran sus pensamientos realmente con cosas morbosas, con cosas que decía, no se sentía como ese, de sentir ese pecado de ingresar, porque realmente era el enemigo que lo atacaba con eso. Y entonces uno decía, pero de verdad, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Y es el enemigo que pone de verdad en nuestra mente y en nuestro corazón todos esos malos, como dice, esos malos pensamientos. También con la posesión, o sea, la sumisión de una persona a su voluntad para vivir haciendo el mal. Es cuando tenemos eso de que el espíritu posee un cuerpo y de verdad para que esa persona solamente haga el mal. O sea, eso existe, esas posesiones demoníacas, eso como tal existe, ¿no? Bueno, pero el intercesor confía es en el poder de Dios y sabe que ese poder de Satanás no es infinito. Él no es sino una criatura poderosa por ser espíritu puro, pero siempre una criatura no puede impedir la edificación del reino de Dios. O sea, a eso estamos llamados de verdad como interceder, como intercesores. Saber que todo esto existe, pero que realmente más puede el poder de Dios y de la oración con todo esto que el mismo demonio. Diga, Janecita. ¿Tiene el micrófono apagado? Ya, Sí, ya. seguimos diciendo que la acción del enemigo de todas maneras es limitada y que es permitida por la divina providencia, porque pues él en su infinita libertad nosotros nos deja actuar. Granden un poquito la letra, ¿vale? No, ya no la puedo agrandar ahorita, ya está ahí. Ahorita, después se las mandamos para que la vean. Igual en las copias está. Bueno, entonces dice que la acción del enemigo de todas maneras es limitada y que solamente es permitida por la divina providencia y que la autorización divina a la actividad diabólica es un gran misterio, pero sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman, que es en Romanos 8:28. Nosotros sabemos que, claro, el mal existe, pero ante el mal también tenemos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda a nosotros a salir de todas estas cosas solamente con la oración de Él. Pero nos dice que quien niegue su existencia, la existencia del enemigo, se aparta de la revelación contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, porque en la Biblia nos hablan de Satanás y en la tradición de la Iglesia también nos hablan de que hay un Satanás, de que hay un diablo, de que sí existe y no lo podemos negar, que lo que tenemos que saber es reconocerlo para podérselo entregar a nuestro Señor Jesucristo. Es eso a eso es lo que estamos nosotros llamados. Nos dicen que el enemigo está dispuesto a no permitir que lleguemos a la plena comunión con Dios. Él está ahí listo para que nosotros no estemos en comunión con Él, pero somos nosotros los que tenemos a través de nuestra oración y a través de nuestra adherencia a nuestro Señor Jesucristo, nosotros poderlo desenmascarar y poder saber que solamente con Él podemos hacerlo. Dice que por eso, como perro rabioso derrotado por Cristo con su muerte y resurrección, está buscando a quien devorar. En la primera de Pedro 5, 8, del 8 y 9 nos la muestra. Ese es el diablo, ese es el enemigo que tenemos nosotros, un perro rabioso, pero que sabemos que con nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección, es que nosotros lo podemos derrotar. Y a eso estamos llamados nosotros como intercesores. Bueno, Y que yo sigamos desenmascarándolo. sí, Aprendamos. desenmascarándolo y que estemos nosotros muy preparados. Yo creo Sí. que de todas maneras este ministerio es como dice, y no por desmeritar los otros ministerios, pero es el ministerio como que es el más importante, digo, vuelvo y digo sin desmeritar el resto, porque realmente es el que puede mantener como ese equilibrio, ¿cierto? Y como intercesores, mire a lo que estamos llamados y también preparados, como se dice, a enfrentar también nuestras duras pruebas, porque como estamos luchando contra él, él no se queda quieto, pero con nada, con nada.
y como dice, sabe que nos estamos preparando, sabes que estamos orando por la comunidad, bueno, por cada uno de nosotros, por todo, Él no se queda quieto. Pero ahí estamos nosotros donde decíamos, no le tenemos miedo, porque tenemos, como dice, un Dios que todo lo puede, ¿cierto? Entonces, que no le temamos cuando la dificultad llegue, cuando la prueba llegue, cuando la enfermedad llegue. Y lo que yo le decía, ya necesito, a mí que me han llegado una tras otra y tras otra y tras otra, yo digo, oiga, pero de verdad yo le decía al Señor el fin de semana, oiga, Señor, pero yo otra vez y ahora cuál me sigue, porque ha sido, o sea, cosa impresionante, pero yo lo he mirado como con, o sea, en el momento me declaro o sufro, lloro, me desespero, pero después trato de decirle, Señor, gracias porque después vendrán las bendiciones. Y porque sé por qué estoy pasando, yo decía, no, pues nada menos ni nada más que todo este grupo estamos, mire, de verdad metidos en lo que el Señor nos ha llamado. Mire lo a que dice, interceder. hay una parte donde dice, a los incautos, a los que se le acercan al diablo, a los que quieren jugar con él, con el diablo, a los que se distraen en su vida espiritual y casi sin darse cuenta van cayendo en sus garras. Nosotros estamos llamados como intercesores a seguir luchando y nosotros un poquito esto que estamos hablando hoy es entender que el llamado que el Señor nos hizo como intercesores está atacando nuestra debilidad, nuestra fragilidad como seres humanos y una de las maneras de atacarnos tanto personal como en la comunidad. Y es que a por todos, eso es a en todos todo, nos por está eso, tocando, a por todos. eso, a todo. Y entonces ahí es donde estamos llamados a nosotros a perseverar y a permanecer en oración. Tener para a seguir Dios en la boca luchando uno. por todos, no, por cada uno de nosotros, de No nuestra tanto por familia nosotros, y por no la tanto por comunidad. nosotros, sino por Sí, la comunidad. es que es por nosotros, si nosotros no estamos orando por nosotros mismos, es muy difícil orar por los demás. O sea, nosotros tenemos que tener nuestra oración para poder orar por nuestra familia y orar por la comunidad. A eso estamos llamados. Porque claro, entre más y más, el ataque va a ser. Claro, y nadie puede dar de lo que no tiene. O sea, Exactamente. si nosotros no nos fortalecemos a nivel individual, es duro. Y yo lo digo porque he tenido que luchar contra esas ganas de no querer orar, Se contra maneja esa a veces con pereza, pereza, sí. contra esa Sí. pereza que me da a veces conectarme al rosario que tenemos de familia. No, eso a veces me da, pero miremos, nosotras Sacar aquí a hemos ese David, luchado. mire. No, La carita como la no, porque una vez, ¿saben qué? ¿Por qué lo digo yo? No, yo lo digo porque a veces creemos que eso le pasa a los demás y que si yo lo cuento acá, de pronto, ay no, qué pena que van a saber que yo no oro. No, a veces me da pereza orar, a veces no quiero, a veces no me quiero conectar, a veces qué jartera ese rosario. ¿Sí? Y a veces que tengo que madrugar a la Eucaristía, no, pero es que si me toca ir, entonces no, es someter todo eso, Entonces, entregarlo a diario, porque mira que vuelve lo que decía, ya necesitan esa cita que hay bíblica. veces no le Mire salen contra quién palabras a estamos uno. luchando. Sí, mire A veces contra no le quién salen estamos. palabras a uno. Yo a ¿Sí? veces llego en silencio en la iglesia, no boto una palabra ni para una alabanza, porque es que no me da. No. Y me quedo callada. Pero ahí está, entonces uno es de Sí, someter eso, entregarlo y no sentirse como dice, claro que uno al principio se siente mal, pero como dice, Él es solo misericordia y uno le dice, bueno, Señor, aquí estoy, con mi debilidad, con mi flaqueza, con lo que yo no he podido. Y sí, tengo tantas dificultades, Señor, que a veces no quiero orar, no quiero ni nada, ni despedirme, ni ¿Cómo será que un día saludarlo. se me olvidó hasta el credo? Yo no sabía el credo. Yo decía, Todo. pero ¿cómo es? Sí, hay ¿Cómo es? veces que Dios uno mío, me dio mejor que los hasta miedo. misterios. Ay, A me veces, dio miedo, dirá que sí. estoy perdiendo la memoria. También, también. Pero bueno, el llamadito, o más que el llamado, es de verdad decir que no estamos solos, que también estamos como comunidad unos con otros, que no nos dé pena ni nos sintamos mal, porque algunas veces hemos sentido eso, esas ganas ni de conectarse uno, ni de hacer, ni de que me hablen, ni nada. Y claro, como decía Janecita, somos humanos. Y en esta humanidad es que, como dice, que el Señor acontece en cada uno de nosotros. Entonces, hermanitos, esperamos que de verdad
No sé si tienen alguna pregunta, si quieren aportar algo. Yo quiero decirle, Nancita, en cuanto a todo lo que usted está diciendo, tiene razón. Lo que dice Janecita, de verdad que a todos nos pasa, ¿cierto? A todos nos han pasado esos momentos de depresión, como que la pereza espiritual. Y yo le pido al Señor que me regale riqueza espiritual, porque también a veces me pasa, como dice Liliana, que le olvidó el credo. A mí a veces estoy haciendo una oración y se me borra, se me bloquea la mente, y si estoy al pie de ella es la que me levanta. Vuelve y porque es que se le bloquea a uno la mente. Pero de verdad que sí, lo que se dice que nosotros tenemos que primero orar por nosotros, porque la verdad que nosotros, ¿cómo vamos a orar por los demás si no oramos por nosotros? Pues Así yo digo es. que para nosotras, las que estamos en la Eucaristía diaria, es muy bueno porque estamos orando siempre, todos los días estamos en la Eucaristía. Y entonces debemos de pedirle al Señor que nos ayude primero a nosotros y que nos dé esa riqueza espiritual y nos quite la pereza espiritual para seguir orando también por nosotros y ahí sí tener que darle a los demás. ¿Listo? Eso es lo que yo entiendo. Amén. Estar Lucilita, vigilantes. sobre te iba a hablar algo. Lucila. No, No, Bueno, que ¿cómo la le vi- pareció? ¿Cómo le Cuéntenos. pareció? Cuenta. interesante, porque son cosas nuevas, pues que no, siempre decíamos que el diablo era el que nos atacaba y que era el que no sé qué, pues, pero nunca lo habíamos visto en esa, o sea, magnitud. sí, en esa forma. Ay, Y qué bueno, que Lucía. hay que entender que de verdad lo que les decimos, hay que luchar contra nuestra debilidad de ser humano, porque ahí estamos y a todos nos pasa, a todos nosotros hemos pasado por todo lo que hemos hablado hoy y solamente con de verdad, con la fuerza de nuestro Señor y pidiéndole la gracia a Él para poder orar y para poder seguir adelante, porque a veces no es fácil. En medio de todas las circunstancias y en medio de las dificultades que se nos presentan a diario, se nos pierde Jesús. Se nos pierde el Jesús que debemos amar y que debemos seguir. Entonces, en esas estamos. Entonces, nos alegra que se hayan conectado todos y todas. Que estemos Muchas todos gracias, acá. muchas gracias por esta Gracias, de verdad información, que sí. porque eso es muy bueno, formarse uno, en realidad, ¿verdad? Porque uno a veces le sirve toda esta formación. Que el Espíritu Santo les siga iluminando para que nos den más a nosotros.